Mi nombre es Scarlett. Tengo 19 años. Soy estudiante universitaria con gafas. Cabello rubio y ojos azules. Mi vida ha sido un ciclo constante de ser acosada y enfrentar problemas a cada paso. Nadie en la escuela me quiere y honestamente, yo tampoco me quiero. Este sentimiento de soledad y exclusión deja profundas cicatrices en mi alma, haciendo que cada día sea más difícil que el anterior. No tengo amigos, nadie con quien hablar. Solo mis clases y mis libros. Cuando mi mamá se volvió a casar, nunca pensé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo. Mi padrastro, Mark, es dueño de una empresa. ¿Qué tipo de empresa es? Nunca lo descubrí, pero está claro que es rico. Su riqueza es evidente por los muebles lujosos en la casa. Las compras constantes de ropa nueva y nuestras vacaciones caras. La primera vez que Mark vino a la casa, estaba allí para recibirlo con mi mamá, pero cuando los ojos de Mark se fijaron en mí, la sensación que tuve no fue solo incomodidad, sino también una extraña curiosidad. Scarlett dijo, nunca te había visto así antes. En ese momento, la inquietud se apoderó de mí, pero también una extraña sensación de intriga. Cuando me miró, sentí como si realmente me viera. Algo que no había experimentado en mucho tiempo, después de todo el acoso en la escuela. Esto extrañamente se sintió bien, pero su mirada cambió con el tiempo, volviéndose más intensa e inquietante, al principio. Esto me perturbó profundamente. Los ojos de Mark parecían asomarse a la oscuridad dentro de mí. Extrañamente, su atención hacía que la soledad que cargaba se sintiera un poco más ligera, pero no podía evitar preguntarme si esto me llevaría a un lugar aún más oscuro. La presencia de Mark me daba una sensación de seguridad en casa, pero estaba mezclada con un peligro indefinido. Cada noche, cuando Mark llegaba a casa, sentía sus ojos sobre mí. Inicialmente, era solo su mirada la que me incomodaba. Luego comenzaron los mensajes. Mi teléfono vibraba con textos como «Te estoy observando» y «Eres hermosa, Scarlett». Estos mensajes me inquietaban y me ponían ansiosa. Usualmente llegaban tarde en la noche, cuando se suponía que estaba en mi sueño más profundo, pero después de días de acoso en la escuela, estos mensajes extrañamente me hacían sentir especial. En el fondo, sabía que esto estaba mal, pero como el mundo exterior no me quería. Tal vez esta pequeña atención distorsionada era lo que anhelaba. Los mensajes de Mark se convirtieron en una especie de salvavidas. A pesar de pensar, esto está mal, una parte de mí anhelaba esta atención. Los mensajes me hacían sentir valorada, como si alguien notara que existía, pero ¿era este reconocimiento saludable? Por las noches, mientras estaba en la cama, releía sus mensajes una y otra vez. Cada vez que lo hacía, una mezcla de miedo y emoción recorría mi cuerpo. Tal vez esto era el resultado de mi soledad, un hambre por cualquier tipo de afecto, sin importar cuán equivocado estuviera. Pero ¿a dónde me llevaría este afecto? Los textos de Mark se sentían como un escape del acoso que soportaba durante el día, pero ¿era realmente un escape o solo otra prisión? Cada noche, cuando Mark llegaba a casa, comenzó a buscar oportunidades para tocarme. «Esto está mal», le decía, pero mi voz era débil, mis protestas débiles. No estábamos relacionados biológicamente. Y nadie más en mi vida me mostraba amor. ¿Podría esto ser una versión retorcida del amor? Los toques de Mark me asustaban, pero de alguna manera me hacían sentir vista y deseada. Una parte de mí comenzó a encontrar esta incorrección extrañamente atractiva. Su comportamiento me disgustaba y al mismo tiempo me intrigaba. Mientras mi mente gritaba, «Esto está mal», otra parte preguntaba, «¿pero lo está realmente?». Comencé a medir mi valor por la atención que Mark me daba. Cada toque hacía que mis sentimientos fueran más complicados. A su alrededor, me sentía tanto poderosa como frágil. Sus acciones eran como un abrazo a veces y como una trampa en otras. Estas emociones contradictorias desencadenaron una batalla interna dentro de mí, obligándome a confrontar mis límites y lo que estaba dispuesta a aceptar. ¿Era esto afecto o era una forma de control? Me encontré esperando los textos de Mark. Dejé de evitar sus toques y comencé a aceptarlos. Sentía como un escape del acoso en la escuela. En casa, al menos alguien me quería, pero ¿era este el tipo de aceptación que debería permitir? Luché dentro de mí. Por un lado, odiaba lo que estaba pasando, por otro, disfrutaba la atención.
Cada momento con Mark me hacía cuestionar mi identidad, mis valores y lo que realmente quería. ¿Me estaba volviendo más fuerte al aceptar esto o me estaba debilitando aún más? La guerra dentro de mí se hacía más fuerte y no podía decidir cómo reaccionar ante los oscuros deseos de Mark. Aceptar sus avances se sentía como renunciar a una parte de mí misma, pero también como ganar algo que había anhelado durante mucho tiempo, validación. Los mensajes y toques de Mark se sentían como un refugio del mundo exterior. ¿Pero era un refugio o una trampa? ¿Debería medir mi valor a través de sus ojos? ¿O había otra forma de encontrar mi valía? Una noche, cuando Mark se acercó a mí nuevamente, reuní el valor para preguntar: ¿por qué yo? Su respuesta fue simple: porque te quiero. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Ser deseada era una sensación nueva. Era inaceptable, pero me di cuenta de que había formado una conexión con él. La franqueza de Mark me confortaba y al mismo tiempo me confundía profundamente. Comencé a medir mi valor por el valor que él me asignaba. Pero, ¿esto me hacía más fuerte o más débil? Su confesión expuso mi fragilidad, obligándome a confrontar mis sentimientos. ¿Era esto una forma retorcida de amor o una necesidad desesperada de conexión? ¿Podría encontrar mi valor a través de su deseo o necesitaba descubrirlo dentro de mí misma? Esta lucha interna se intensificó con la confesión de Mark, empujándome hacia la autorreflexión. ¿Debería aceptar a la persona que él quería que fuera o debería redefinir mi propio sentido de valía? Este conflicto me envió a un viaje de autodescubrimiento. Uno que me obligaría a elegir entre la sumisión y la autoliberación. Después de la confesión de Mark, su atracción sobre mí creció aún más. Su sinceridad me obligó a emprender un viaje introspectivo, mientras también aumentaba el atractivo de estar a su lado. Comencé a rechazar sus toques y mensajes cada vez menos. Su deseo se sentía como un antídoto para mi soledad y exclusión. Pero este antídoto me hacía más fuerte o más débil. Este conflicto interno me empujaba constantemente a cuestionarme, aunque me sentía menos sola en su presencia. ¿A dónde me llevaba este sentimiento? ¿Era esta atracción oscura una restricción de mi libertad o me ofrecía un nuevo tipo de liberación? Nuestros encuentros secretos comenzaron cuando mi madre estaba en el trabajo. Y estábamos solos en casa. Pasé más y más tiempo con Mark. Estas reuniones eran incómodas e inquietantes al principio, pero con el tiempo, cada momento que pasaba con él se convirtió en una especie de refugio. Hablar con él y estar con él me ayudaba a escapar del acoso que enfrentaba en la escuela, pero estos encuentros secretos también me hacían sentir como una criminal. En medio de esta confusión, me encontraba dividida entre aceptar el valor que Mark parecía ponerme y preservar mi propio sentido de valía. Esta batalla interna me hacía cuestionar mi identidad y lo que realmente quería. Me encontraba atrapada en un dilema emocional. Cada momento que pasaba con Mark me dejaba más conflictiva. Aunque me sentía valorada en su presencia, también sabía que este valor se basaba en algo fundamentalmente incorrecto. Una guerra rugía dentro de mí. Esta extraña atracción hacia él me hacía cuestionar mis propios principios. Seguía midiendo mi valor a través de la atención de Mark. ¿O estaba intentando descubrirlo dentro de mí misma? Este dilema emocional me llevó a un viaje interno, pero ¿dónde terminaría? Un día vi los verdaderos colores de Mark. Su interés en mí no era solo por quererme, era por control y manipulación. Esta revelación me sacudió hasta lo más profundo. Cada momento que pasé con él me había alejado de mí misma y me había moldeado en lo que él quería que fuera. Esta comprensión creó un conflicto dentro de mí. Quería romper el vínculo que compartíamos, pero también no podía dejar ir la ilusión de seguridad que él me había brindado. Ver sus verdaderos colores me obligó a repensar mi propio valor e independencia. Eventualmente, era hora de ser honesta conmigo misma. El valor que Mark me asignaba no era real. Era simplemente una herramienta para que él me controlara. Tenía que encontrar mi valor dentro de mí misma. Romper con Mark, enfrentar mi soledad y dolor, era el camino hacia la verdadera libertad. Esta revelación trajo consigo un proceso de renacimiento, redescubriendo mi identidad y valía. Liberarme de esta relación oscura se convirtió en mi nuevo comienzo. Comencé a trazar mi camino, independiente de las miradas, mensajes y toques de Mark.
Este renacimiento fue desafiante, pero también liberador. Encontré mi fuerza al reclamar mi valía desde dentro. Y esa fue mi mayor victoria la primera noche, que mi mamá estuvo fuera en un viaje de negocios, dejándonos a Mark y a mí solos en casa. Había una extraña tensión en el aire. Mientras Mark preparaba la cena en la cocina, yo estaba en la biblioteca, intentando leer un libro, pero esa noche, perderme en las páginas era casi imposible. Cada movimiento que hacía Mark, cada mirada que lanzaba, despertaba una extraña inquietud en mí. En la cena, el silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. La mirada de Mark parecía atravesarme como si pudiera leer mis pensamientos, verme por dentro. Esas miradas me daban escalofríos, haciéndome sentir incómoda. Me tocaba sutilmente, su mano rozaba mi muñeca sobre la mesa. Sus dedos acomodaban mi cabello. Estos toques se sentían como gestos de afecto, pero había una corriente subyacente de amenaza en ellos. Más tarde, sugirió que viéramos una película juntos. A medida que avanzaba la película, la distancia entre nosotros en el sofá parecía reducirse, creando una peculiar tensión sexual. Aunque nunca se intensificó en algo evidente, cada toque, cada mirada persistente, me dejaba tambaleándome entre la curiosidad y el miedo, preguntándome qué vendría después. Con el paso de los días, los juegos de Mark conmigo se volvieron cada vez más intrincados. Una mañana me desperté y lo encontré en mi habitación. El desayuno está listo, dijo, pero había un tono posesivo en su voz. Algo se movió dentro de mí, miedo mezclado con una extraña emoción. En la mesa del desayuno podía sentir sus ojos en mí, observando cada bocado, cada movimiento, como si estuviera actuando para él. Luego me dio un regalo, un collar pequeño y delicado. El gesto me llenó de emociones encontradas. Era tanto entrañable como inquietante. Este símbolo suyo se sentía como un regalo, pero también como una deuda que ahora le debía. Más tarde ese día, mientras trabajaba en el jardín, Mark se acercó a mí tomando mi mano. «Esto es solo para ti», dijo. Su toque envió escalofríos por mi columna, evocando tanto miedo como una atracción inexplicable al borde de nuestra inocencia compartida. Cada movimiento de Mark me arrastraba a un conflicto interno, dejándome dividida entre la resistencia y la atracción. La presencia de Mark hacía que cada momento en la casa se sintiera más cargado de tensión. Una noche, cuando mi mamá llegó a casa antes de lo esperado, me encontré luchando por actuar normal cerca de él. Mark me sonrió. Pero había algo escalofriante en esa sonrisa. Mientras interactuaba con mi mamá, encontraba formas sutiles de tocarme, colocando su mano en mi cintura o acomodando mi cabello detrás de mi oreja. Después de que mi mamá salió de la habitación, el comportamiento de Mark cambió. Su mirada se endureció, recordándome silenciosamente que este juego era solo entre nosotros dos. Más tarde esa noche, mientras estaba sola en mi habitación, él tocó a la puerta. «Buenas noches, Scarlett», dijo, pero su voz llevaba un toque de amenaza. Cuando cerré la puerta, el silencio que dejó atrás me oprimía como un peso pesado. Las amenazas silenciosas de Mark me empujaban más profundamente en mi propio tumulto interno. Cada mirada, cada toque, llevaba una tensión que nunca llegaba a materializarse en acción. Me dejaba sintiéndome frágil y al borde, como atrapada en un juego del que no podía escapar. Mi mamá estaba fuera de la ciudad nuevamente, y Mark y yo estábamos solos en casa. Después de la cena, decidimos ver una película en la sala de estar. A medida que la película avanzaba hacia una escena romántica, la tensión entre nosotros crecía. Justo cuando pensé que Mark había dejado de observarme y se enfocaba en la película, colocó su mano en mi hombro. Al principio estaba tensa, pero luego me di cuenta de que su toque de alguna manera me calmaba. Hacia el final de la película, Mark de repente se volvió hacia mí y fijó sus ojos en los míos. «Scarlett», dijo, «necesitas saber lo especial que eres para mí». En ese momento, mi corazón se aceleró. Cuando Mark se acercó más a mi rostro, me quedé paralizada. Cuando nuestros labios se encontraron, casi me retiré sorprendida, pero luego sentí como el beso me envolvía. Los labios de Mark eran cálidos y suaves, y en algún lugar profundo dentro de mí, me di cuenta de que disfruté el momento. El beso fue breve, pero su efecto duraría mucho tiempo después del beso. Me retiré a mi habitación.
Mientras estaba en la cama, el momento se repetía en mi mente una y otra vez. Al principio, que Mark me besara se sentía mal, pero ahora sentía una extraña satisfacción. ¿Esta satisfacción me asustaba o me hacía feliz? No estaba segura. Durante toda la noche aún podía sentir el calor de sus labios. A la mañana siguiente, cuando crucé miradas con Mark en la mesa del desayuno, sentí una oleada de emoción. Mientras hablábamos, me di cuenta de que los sentimientos que el beso había despertado en mí hacían que lo encontrara aún más atractivo. La mirada de Mark ahora parecía más profunda, más significativa. Ese beso había cambiado la dinámica entre nosotros. Ahora veía un lado de él que no había notado antes y sentía una atracción innegable. A medida que pasaban los días, el efecto de ese beso se hacía más pronunciado. Una noche, cuando Mark y yo estábamos solos nuevamente, abrió una botella de vino. «Esto es para celebrar momentos especiales», dijo, guiñándome un ojo. El gesto me avergonzó y me complació al mismo tiempo. Mientras bebíamos, me senté a su lado y nuestra conversación se sintió más íntima que nunca. En un momento, Mark se inclinó nuevamente y esta vez yo también me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron una vez más, esta vez, en un beso más largo y profundo. Después vi un destello en sus ojos y en el fondo admití para mí misma que me gustaba. Ahora, esto ya no era solo su juego. Era una realidad que había aceptado silenciosamente. El beso de Mark me hacía sentir valorada, pero ¿a dónde me llevaría este valor? Esa pregunta desató un nuevo conflicto dentro de mí, pero el sabor de los labios de Mark me alejaba de esos pensamientos.